Aguas estancadas, de Demetrio Canelas. Capítulo 12. Raúl se hacía cargo obscuramente de que su vida había empezado a deslizarse por un declive en cuyo fondo ignoraba lo que pudiese existir. Para callar las voces de su conciencia que le hablaban de obligaciones austeras, mostrándole su pobreza disimulada por una magnificencia que cuanto más bondadosa, era más avergonzadora, se excusaba ante sí mismo buscando motivos exteriores que justificasen su conducta. Era evidente que pasaba los días en el desorden, que regresaba ebrio a su casa, que buscaba maneras de matar el tiempo. Pero ¿qué otra cosa podía él hacer? ¿No vivían todos los jóvenes de su edad de la propia manera? Además, ¿no había él abrigado sinceras intenciones de trabajar, de hacerse un hombre? Era el medio ambiente, era la atmósfera viciada e inmóvil, lo que le envenenaba. En Cochabamba no se podía vivir de otra manera. Se convencía de que su mal no estaba en las nuevas costumbres que había adoptado, sino en el hecho de que pensar que esas costumbres tuviesen algo de reprensible. Eran costumbres propias de la juventud, a las cuales sus escrúpulos les atribuían mayor importancia y nada más. Pero a pesar de estos raciocinios, quedaban en su espíritu rescoldos que inútilmente trataba de enfriar. En su cuarto, donde imperaba el orden, parecía que todas las cosas abogaban en contra suya y le miraban con reproche. No podía tolerar la presencia de los muebles antiguos, evocadores de los días angustiosos de su padre. Se iba a la calle, buscaba la compañía de los amigos, se incorporaba en los grupos callejeros que diariamente se reunían en las esquinas o en las avenidas de la plaza del 14 de septiembre, para hacer comentarios, fumar cigarrillos y ver pasar a las mujeres. Se complacía oyendo las bromas en que se juntaba su nombre con el nombre de Elisa. Nadie le era necesario en aquellos pasatiempos. Era el único en quien tenía confianza. Le comprendía sin que él tuviese que hacer explicaciones de su estado. Le hacía advertencias oportunas. Con su práctica en aquellos achaques, le hablaba del amor de Elisa. Entre los jóvenes de los corrillos diarios, él encontraba muchas fisonomías impertinentes que le miraban con intención provocativa. Eran los amigos de Quiroga. Esto le enardecía, le inspiraba deseos de humillar a todos esos vagabundos, logrando de una vez el amor de Elisa, para poder mostrarse correspondido a la luz del día. A veces entrando en el club o en el casino, Raúl observaba que entre los circunstantes corrían por lo bajo voces alusivas a él. Algunos le dirigían sonrisas agresivas, que él aparentaba no advertir. Se encogía de hombros, se sentaba a una mesa, en espera de algún amigo allegadizo con quien jugaba a las cartas. Solamente cuando iba en compañía de Navia, se incorporaba a esas ruedas, gracias a la bulliciosidad amigable y pegajosa del autor de trinos. En tales ocasiones, no tardaban en manifestarse los disgustos de varios de los contertulios, que buscaban algún pretexto para cambiar de lugar. ¿Me dirás a qué se debe la actitud de estos barbilindos?, preguntaba Raúl a su amigo al salir de aquellas reuniones. Soplan vientos de tempestad, chico, contestaba el autor de trinos. Me sospecho que te traman una mala partida. Un día, en efecto, Navia llegó a la casa de Raúl todo sudoroso y enrojecido. No te lo decía yo, he descubierto el plan de la conjuración. Me falta una pizca para ser profeta. Si añades esa casualidad a tus aptitudes poéticas, interrumpió Raúl, ya no se podrá hablar más contigo. No es cosa de risa, bobalicón, objetó el autor de trinos. Has de saber que tengo todo el hilo de la trama. Fue una casualidad, como lo descubrí. Es verdad que yo había previsto lo que iba a suceder. Tú recordarás, a mí no se me escapa nada. «¿Pero qué es lo que acabas de descubrir?», preguntó Raúl intrigado. «Pues mira», empezó el autor de trinos, «anoche hiciste muy bien en no ir al club. A esta casualidad se debe el que yo haya descubierto el plan. Cuando llegué, todo el cónclave estaba reunido, y al dar el primer paso, yo advertí que se trataba de algo grave.
Se hablaba a media voz. Al aproximarme yo se hizo el silencio. Esto me intrigó, ya sabes. A mí me gustan las cosas claras. Pregunté sin más preámbulos. Señores, es que yo no soy amigo de ustedes. Los conjurados se miraron las caras unos a otros. Vacilaron. Uno de ellos, Espinosa, que es un buen muchacho, tomó la voz y dijo: a Navia no se le puede ocultar nada. Siempre ha sido uno de los nuestros. No, señores, dije. Yo no deseo saber nada, ya que ustedes me han hecho el honor de dudar de mí. Entonces, ¿no quieres abreviar esos detalles, Navia?, interrumpió Raúl. Cuéntame aquella conjuración, que es el César que ha de recibir las 100 puñaladas. Nunca se podrá hablar ordenadamente contigo, replicó el autor de Trinos, despechado de que Raúl frustrara su verbosidad. La cuestión es esta, ya que quieres saberlo todo de una vez. El domingo, es decir, pasado mañana, Quiroga y 15 de sus amigos realizarán un picnic en Calacala, invitando a Elisa Sánchez, a las Melendres, a Leonor y a Tutti Quanti. Pero, ¿en dónde está lo sanguinario de ese proyecto?, preguntó Raúl. Es el caso que ni tú ni yo seremos invitados a esa fiesta. Ella tiene por objeto darnos un golpe mortal. ¿No comprendes tú lo que se diría de nosotros si acaso no fuéramos invitados a un acto social de esa clase? Esto bastaría para hundirnos en el ridículo. Habría un modo de remediarlo, objetó Raúl, convencido de la gravedad del peligro. ¿Cuál? Hacer nosotros dos otro picnic por nuestra cuenta el mismo día a la misma hora, invitando a las mismas personas. Los ojos del autor de Trinos brillaron como en presencia del héroe del himno a la Reconquista. ¿Hablas de veras?, preguntó. Salvo tu mejor parecer, contestó Raúl. La idea es sublime, apuntó el autor de Trinos. Pongamos manos a la obra. Daremos un contragolpe de primera clase. De esto tendrá que hablarse durante mucho tiempo, créeme, Raúl. A mí ya no se me había ocurrido esto. Ya sabes que yo no me paro en chiquitas, pero no quise decirte nada. La idea me parecía audaz. Me vas a hacer creer que hemos descubierto una de esas ideas capaces de revolucionar el mundo, objetó Raúl, atajando los entusiasmos de Navia. Conforme a los deseos del autor de Trinos, los dos amigos pusieron manos a la obra. Formaron la lista de las personas invitadas, redactaron la tarjeta de invitación. Ella quedó concebida gracias a la literatura de Navia en elegantes y floridos términos. Raúl Salinas y Arturo de Navia y Rosales tienen el placentero honor de invitar a usted y a su distinguida familia a un garden party que deberá llevarse a cabo en la vecina floresta de Calacala el día domingo próximo a horas 2 post-meridium. En una nota del pie se leía: los carruajes pasarán a recoger a las personas invitadas a la hora de mención. Raúl, pasando por encima de las legítimas protestas del autor de Trinos, borró con un lápiz los mejores adjetivos del original y la invitación fue aprobada para ir a la imprenta. Discutidos y consultados todos los demás detalles de la fiesta, Navia convenció a Raúl de la necesidad de dirigirse esa noche misma donde Elisa, donde las Melendres y donde las señoritas de las novedades, para asegurar el éxito del golpe. Contando con ellas, lo demás caería por su propio peso. Navia se frotaba las manos de gusto y se despidió de su amigo para ir a tomar sus disposiciones y mandar poner el anuncio de la fiesta en la crónica social del diario. En la noche volvió para hacer con Raúl las visitas indicadas. Todo salió a pedir de boca. Elisa, previa a la venia de la señora Remedios, accedió gustosa a la invitación. Las Melendres hicieron algunas objeciones puramente convencionales, pero al saber que Elisa era de la fiesta, no pusieron más reticencia. Se hicieron repetir la lista de las demás señoritas invitadas y obtuvieron de Navia que se incluyese entre ellas a Leonor, aun cuando no se invitase a Martínez. El autor de Trinos, para no dar el brazo a torcer, declaró que Martínez no podía menos de ser invitado, ya que lo era Leonor. Se hicieron repetir también la lista de los invitados, entre los cuales Navia, tan prolijo para todas sus cosas, no había olvidado a los 3 jóvenes que interesaban a las Melendres.
Finalmente las señoritas de las novedades quedaron encantadas de la invitación y declararon, como era de esperar, que aquello era una novedad, lo cual causó no poca satisfacción a Raúl, que temía ser nuevamente puesto en prensa, en circunstancias en que estaba ayuno de noticias. Después de estas diligencias tan importantes para el buen suceso de la fiesta, Navia se marchó diciendo que tenía una infinidad de detalles que finalizar y lamentándose de que Raúl fuera incapaz de prestarle ayuda por causa de su carácter distraído. A la mañana siguiente, Raúl encontró en el Heraldo la noticia de la fiesta. Estaba hermosamente redactada. Se conocía que Navia había obrado ahí con absoluta libertad, dejando correr su vena literaria. Bajo las dulces frondas del pintoresco y verdeante bosque de naranjos, decía la noticia, en esos idílicos parajes, hechos para las eglogas virgilianas, se darán cita el domingo próximo las flores de nuestro pensil, las bellas hijas del Tunari, para realizar, en unión de los más distinguidos e intelectuales jóvenes, esperanza lisonjera de la patria, una de aquellas fiestas que dejarán, no lo dudamos, recuerdos inmarcesibles en los anales de nuestro gran mundo. Esta fiesta nueva entre nosotros y que tiene el poético nombre de Garden Party, se efectuará merced a la iniciativa del notable e inspirado bardo boliviano, cuya fama transmonta ya las fronteras nacionales, don Arturo de Navia y Rosales, y del no menos notable joven abogado, doctor Raúl Salinas. Deseamos a ellas y a ellos un feliz día bajo la protección del dios Cupido. A mediodía apareció el autor de trinos. Venía cansado como una mula de posta. Había andado de uno al otro confín. Raúl no podía figurarse. La distribución de las invitaciones había tenido que hacerla en gran parte personalmente, porque en este país no había de quién fiarse. Pero no había estado en ello el trabajo principal, sino que los contratos con las pastelerías, con la orquesta, con la empresa carretera, etc., lo había dejado como a Ulises después de la guerra de Troya. ¡Qué fatigas para entenderse con tanta gente judía! Raúl compadeció a su amigo con las palabras del Evangelio. Todos tus esfuerzos te serán compensados, mi querido Navia. Mañana cantarás el himno a la Reconquista, recobrando a Leonor, a despecho de Martínez. El autor de trino hizo 1000 protestas. Raúl no debía hablar de eso ni por chanza. Leonor no le causaba más que ira. Sosiégate, le dijo su amigo. Leamos el Heraldo, porque supongo que no has tenido tiempo para ello. Sale nuestra fiesta. Navia declaró que con sus afanes no había recordado de leer el Heraldo. Seguramente decía alguna vulgaridad. Esos cronistas nunca aprenderán a escribir con alguna distinción. Navia tomó el diario y lo leyó, con su bella entonación teatral, el párrafo que anunciaba la fiesta del domingo. «Sabes que no está mal», dijo después de terminar. «Sale de lo vulgar». «Yo lo encuentro insuperable», afirmó Raúl. «El golpe que hemos dado», exclamó Navia con efusión. Los dos amigos salieron a la calle a darse un paseo, orgullosos de ser los hombres del día. En la plaza circulaban los grupos sosteniendo disputas. «A la legua se adivina», dijo Navia, «que nosotros somos el objeto de todas estas controversias». Varios jóvenes, los que habían sido invitados a la fiesta, se aproximaron a acompañar a Raúl y Navia. Otros, los eliminados, rodeando a Ruperto Quiroga, formaban una banda compacta. Entre los dos círculos, la animadversión era visible. Los jóvenes aplaudían a Navia y a Raúl por la fiesta que habían ideado. Esta clase de reuniones eran las que faltaban en el país. Era una lástima que antes no se hubiera ocurrido a nadie una manera tan bella y feliz de pasar el tiempo. En lo sucesivo ya sabrían todos a qué atenerse una vez abierto el camino. Navia y Raúl merecían no solamente sus parabienes, sino aún la gratitud del país. «Estén ustedes seguros», interrumpió Navia, «de que hay muchos que no piensan de la misma manera. En Cochabamba existe el instinto de combatir tan buena idea, de aplastar a los pocos jóvenes que se levantan. Esa mezquindad es la causa de todo nuestro atraso». «Derecho de pataleo», objetaron los jóvenes.
y explicaron cómo ellos mismos se habían sorprendido al notar que entre los jóvenes más sensatos se combatía una fiesta tan hermosa que al principio no supieron a qué atribuir tal aberración, pero que al fin habían descubierto que se trataba nada más que de la envidia. Era la envidia de ver levantarse por sus propios méritos a Navia y a Salinas, lo único que había en el fondo. Y ellos no debían hacer caso de los envidiosos, sino por el contrario, seguir adelante, trabajando con más brío por el progreso del país y por el buen nombre de la sociedad. Desgraciadamente, dijo Navia, son pocos los que como ustedes saben estimular los sacrificios que hace uno por levantar el nivel de la juventud. Los demás no comprenden. Esta interesante plática fue interrumpida por la presencia de un joven, que despidiéndose del grupo de Quiroga, se allegó a Navia en calidad de parlamentario, pidiéndole a nombre de sus amigos una entrevista particular. El autor de Trinos y el parlamentario se apartaron del grueso de sus compañeros y se internaron en dirección de la columna de la Libertad. «Tengo encargo de mis amigos», dijo el mediador, «de preguntar a usted con qué derecho se ha apoderado de un proyecto que se le comunicó en el seno de la amistad y que usted sabía que se debía realizar por nosotros». Navia se dispuso a contestar empleando sus bellos recursos diplomáticos. «Aunque usted no podrá negarme», dijo, «que cada cual es dueño de hacer lo que le plazca, en medio de sus relaciones y contando con la buena voluntad de ellas, sin que nadie tenga el derecho de pedirle cuentas. Quiero, por simple deferencia personal a usted, manifestarle que ustedes son los únicos culpables para que se haya producido esta división en el seno de la juventud. No fueron ustedes quienes comenzaron a discutir proyectos, excluyéndonos intencionalmente, con el propósito de hacernos aparecer en ridículo ante la sociedad. Salinas y yo no hemos hecho otra cosa que recoger el guante y salir por nuestra propia dignidad, lamentando tener que excluir a personas que naturalmente tienen derecho a ser llamadas a estos actos. Una vez que ustedes se han apoderado de la fiesta», objetó el parlamentario poco polemista, «a lo menos deben invitar a todos los de nuestro grupo, porque de otro modo las consecuencias serán muy lamentables». Navia repuso que por él no habría ningún inconveniente, que él era partidario de la armonía, que en prueba de ello había invitado a Martínez, a fin de que nadie tuviese que echarle en cara sentimientos de discordia, que estaba lejos de tener. Hizo notar cómo habría sido hermosa y trascendental la fiesta si acaso en ella hubieran entrado todos, sin discrepancias, unidos por la cordialidad y la simpatía. Pero declaró que no podía dar ninguna respuesta categórica sobre el particular, sin antes consultar con Salinas. Citó al joven para las 6 de la tarde en el club, donde le daría el resultado. Enseguida se restituyó a su círculo, hizo algunos comentarios que fueron del aplauso de todos los concurrentes y se despidió llevándose del brazo a Raúl. Mientras marchaban, Raúl se hizo explicar con el autor de Trinos de qué manera ellos, con ocasión de la fiesta, habían resultado siendo los redentores del país, merecedores de la gratitud pública, según las declaraciones de los jóvenes. Navia satisfizo las dudas de su amigo y concluyó: «No es eso lo principal, chico. Nuestro golpe ha sido tan magistral que el enemigo ha entregado las cartas. Quiroga y los suyos piden ser invitados a la fiesta. ¿Qué te parece?» «Me parece que tienen sangre fría», repuso Raúl. «Pero, ¿y qué tienen ganada la invitación?», concluyó. «Yo pensaba lo mismo», exclamó Navia. «Invitándoles, les damos una lección. Nuestro éxito es más completo». Se convino en que Navia iría a dar el resultado al club.